Responsabilidad de sus participantes. Damos comienzo al programa Acercándonos humildemente a la Biblia. Siente el impacto que llenará tu vida con Manuel Ramos. Dios le bendiga, Dios le guarde a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora Radio Vida 90.5 FM y 1400 AM. De su programa Acercándonos humildemente a la Biblia, que todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Un programa completamente educativo donde tratamos de llevar, ¿verdad?, temas de educación cristiana, exégesis, estudios bíblicos, historia, arqueología, diferentes informaciones, ¿no? Es como si fuera un pedacito de la academia a la radio. Así que invitamos a los hermanos, ¿verdad?, que se vayan uniendo y como, ¿verdad?, pueden decir presente, ¿verdad?, como si fuera un salón, porque aquí, ¿verdad?, ese es el objetivo principal, ¿no?, llevar educación cristiana. Y no solamente nos pueden escuchar por Radio Vida, sino también nos pueden ver y nos pueden escuchar por la plataforma de Facebook Live de Radio Vida 90.5, y ahí en comentarios en la plataforma de Facebook Live, pues nos puede escribir, nos puede saludar, nos puede realizar algún tipo de pregunta que después podamos ir trabajando, o un feedback, ¿verdad? Algún feedback que tú tengas del programa, también para nosotros es sumamente importante. Y prácticamente en este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, como ya hemos explicado, ¿verdad?, miércoles atrás, pues estamos llevando, ¿verdad?, una información básica de lo que es el proceso de formación de las escrituras, Y así que el primer miércoles estuvimos prácticamente llevando información sobre el lenguaje, los idiomas que se fueron desarrollando en el proceso de formación de la Biblia. Y en el segundo miércoles de septiembre estuvimos trabajando prácticamente explicando lo del canon del Antiguo Testamento, los libros deuterocanónicos, información básica, ¿verdad?, de las tres partes de lo que es la Biblia de la Tanakh, la Biblia de Israel, el Antiguo Testamento. Y prácticamente, ¿verdad?, quisimos dar esa información básica, y hoy pues vamos a darle continuación a esa explicación del proceso de formación de la Biblia. Pero antes vamos a orar para comenzar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar nuevamente reunidos, Señor, a través de esta emisora. Yo te pido una bendición especial para con cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan, tanto que nos escuchan a través de la plataforma de Facebook como también por radio. Yo te pido que tú los bendigas de manera especial. Cualquier situación, cualquier petición, solicitud que tengan delante de ti, Señor, yo te pido que tú obres de manera especial en cada vida, Señor Jesús, y que tú, Señor, te pongas partícipe, Dios mío, en cada situación, de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Así que hoy le damos continuidad a esa explicación de cómo se formó la Biblia. Este sería, ¿verdad?, el tercer miércoles, ¿verdad? Estos videos pues se quedan grabados en Facebook, así que ahí pueden ver algunos, los primeros dos que se llevaron a cabo en el mes de septiembre. Y hoy lo que queremos hacer es prácticamente dar la explicación de cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, ya que el miércoles pasado estuvimos dando esa explicación de cómo se formó el canon del Antiguo Testamento, y hoy queremos poco a poco, ¿verdad?, ir dando un resumen de cómo se forma el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya habíamos establecido, ¿verdad?, que el mes de septiembre pues es un mes que se celebra el mes de la Biblia, tanto por los católicos como por los protestantes, ¿verdad? Y ya dijimos las razones por cada una de ellas. Habíamos dicho que la Iglesia Católica pues prácticamente celebra también el mes de la Biblia, ya que el 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, ¿verdad?, que es la persona que traduce la Biblia al latín, ¿verdad?, en el IV siglo.
¿verdad? Y los protestantes también celebran el mes de la Biblia en septiembre por el 26 de septiembre, que es el mes que se realiza la Biblia en español, llamada la Biblia del Oso, ¿verdad? Por Casiodoro de Reina. Así que tanto la Iglesia Católica como los protestantes resaltan, ¿verdad?, este mes. Y las iglesias también, ¿verdad? Y las que no lo hacen, ¿verdad?, las invitamos a que en este mes de septiembre realcen, ¿verdad?, todos estos temas importantes con respecto a las Escrituras, ya que las Escrituras es la base, el fundamento de nosotros los creyentes. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la formación de la Biblia, prácticamente, ya lo habíamos dicho, para la época cuando nace, ¿verdad?, ese primer siglo, la narrativa de Jesús en la tierra, lo que los judíos, que son los primeros discípulos, ¿verdad?, que Jesús separa, para esa época tenían dos canon bíblicos, ¿verdad? Eso lo explicamos el miércoles pasado. Tenían dos canon bíblicos. Los dos eran del Antiguo Testamento, lo que pasa que uno era lo que se conoce como el canon palestinense, que es la Biblia hebrea, que también se le llama la Biblia de Esdras o la Tanakh. Pero también los primeros seguidores de Jesús también tenían otro canon, también del Antiguo Testamento, pero a este se le llama el canon alejandrino, que es lo que se llama la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido al griego. Y esto se hizo para el siglo III a.C., para el gobierno de los griegos. Se tradujo, ¿verdad? Había una necesidad y hubo una iniciativa para formar una biblioteca en Alejandría, y ahí entonces hubo esa iniciativa para traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego, ya que, ¿verdad?, el hebreo estaba en decadencia, el griego era el idioma universal, y por eso entonces surge esta traducción, ¿verdad?, que fue poco a poco, ¿verdad? No fue de golpe, ¿no? Primero se tradujo lo que es la Torá, ¿no?, la ley. Después poco a poco se fueron traduciendo las demás partes. Pero lo que queremos resaltar que para la época del ministerio de Jesús, o sea, para la época de los apóstoles, lo que había eran dos canon bíblicos, ¿verdad? El canon palestinense, que es el canon hebreo, y el canon alejandrino, que es el canon en griego, ¿verdad? Ya habíamos explicado también miércoles atrás que la iglesia, o lo que podemos detectar en la evidencia bíblica, que los autores del Nuevo Testamento se dejan llevar más por el canon alejandrino que el canon palestinense. Y prácticamente muchos expertos hablan de que los autores del Nuevo Testamento citan casi un 80% a la Septuaginta y casi un 10% a la Biblia hebrea. O sea que la iglesia prácticamente, pues, heredó el canon alejandrino, o sea, la Septuaginta. O sea, cuando citaban, cuando evangelista Mateo, por ejemplo, cita un pasaje del Antiguo Testamento, estaba citando el canon alejandrino, o sea, la Septuaginta. Igual muchas veces lo hizo Pablo y otros autores más del Nuevo Testamento. Así que la mayoría de los autores del Nuevo Testamento utilizan el canon de la Septuaginta en griego. Entonces ahí es que nace, ¿verdad?, todas estas narrativas de Jesús que se fueron formando poco a poco, como también pasó en la antigüedad, ¿no? Primero la tradición oral, que son información sobre Jesús, pasando de persona a persona, generación a generación, y eso prácticamente fue efectivo, como siempre lo había sido, ¿no?, la tradición oral. Pero también posteriormente se fueron escribiendo pequeños relatos, ¿verdad?, de la narrativa de Jesús. Y esto fue corriendo, ¿verdad?, hasta que se empezó entonces a formar otros documentos más completos, ¿verdad?, y fueron saliendo los evangelios poco a poco en las primeras décadas del primer siglo, ¿verdad? Y posteriormente entonces las epístolas paulinas, las epístolas generales y otros documentos más que fueron formándose poco a poco en el desarrollo de ese primer siglo, ¿no?,
Así que tenemos ya a finales del siglo I, tenemos evangelios corriendo por las iglesias, epístolas paulinas y no paulinas corriendo por todas las iglesias, libros apocalípticos corriendo por todas las iglesias, y prácticamente eso es lo que está en escena cuando entonces surge el segundo siglo, ¿verdad? Después de Cristo. Hasta ese momento que surge el segundo siglo, no hay todavía un canon del Nuevo Testamento. Están los escritos corriendo, se están leyendo, pero no hay un canon, ¿verdad? No hay un documento oficial de parte de la iglesia, ¿verdad? Y eso todavía no ha sucedido ya a principios del siglo II. Lo que sucede es que a principios de ese siglo II, ¿verdad? Cuando ya se va formando el siglo II, podemos decir ya a mediados del siglo II, específicamente tenemos la fecha del año 144, y específicamente el 4 de julio del 144, que es, ¿verdad?, casi mitad del segundo siglo. Ahí surge un hombre llamado Marción. Marción era un heterodoxo. ¿Qué significa eso? Heterodoxo significa que iba contrario a las enseñanzas y doctrinas de la iglesia en general. ¿Okay? Así que este hombre llamado Marción, contrario, o sea, enseñaba enseñanzas contrarias a lo que enseñaba la iglesia. Este hombre, Marción, fue el primero en que formó el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero claro, lo hizo con intenciones de falsa doctrina, porque él enseñaba que Dios estaba como dividido, ¿no? Un Dios del Antiguo Testamento que era severo, era estricto, era malo, y el Dios del Nuevo Testamento, que ese era el verdadero, ese era el amoroso. Y esas eran parte de las enseñanzas que llevaban en aquella época. Y con esas intenciones, con esas enseñanzas, Marción entonces da el primer paso y forma el primer canon, ¿verdad? Este canon de Marción, que ya dijimos que se surgió en el 4 de julio del 144 después de Cristo, lo hizo con el Evangelio de Lucas solamente. No estaba ni Mateo, ni Marco, ni Juan, solamente Lucas, y 10 cartas paulinas. Eso fue el canon de Marción en el 144 después de Cristo. El Lucas y 10 cartas paulinas, que eran Corintios 1 y 2, Romanos, Gálatas, Tesalonicenses 1 y 2, Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón, ¿verdad? Y eso fue, ¿verdad?, un golpe que recibió la iglesia en aquel momento, porque acuérdense que Marción es heterodoxo, está en contra de la doctrina de la iglesia en general de aquella época. Así que la iglesia en general coge un golpe, porque Marción, que tiene falsas enseñanzas, se les adelanta con un canon bíblico, un canon del Nuevo Testamento. Entonces la iglesia, ¿verdad?, lamentablemente cogió ese golpe, reacciona, ¿verdad?, y empiezan entonces a pensar y a tratar de entonces ellos hacer su propio canon bíblico, ¿verdad?, aparte del de Marción, ¿no? Esto es algo lamentable, ¿verdad?, que en la historia la iglesia, pues prácticamente le ha pasado eso varias veces en la historia, ¿no?, que reacciona tardíamente, ¿no? No siempre ha sido proactiva, ¿no? En esta ocasión les pasó lo mismo, ¿no? Se quedaron pensando que querían hacer un canon, no lo hicieron en el momento, se les adelantó un hombre con falsas enseñanzas. Entonces, después que entonces reacciona la iglesia a hacer un canon. O sea que reaccionaron tardíamente. Y eso fue lo que hizo la iglesia, ¿no? Cuando hablamos, ¿verdad?, de Marción, ya dijimos que reunió el Evangelio de Lucas con 10 cartas paulinas. Marción no incluyó las cartas pastorales, que sabemos que son Timoteo y Tito, ni tampoco Marción colocó o utilizó el libro de Hebreos. Posiblemente Marción no tenía las cartas pastorales, eso puede ser, ¿verdad? O no sé, o se habían escrito recientemente,
¿verdad? Un poquito más atrás. Marción, como dijimos, y esto es importante, no incluyó el libro de Hebreo, posiblemente porque no era aceptado como un documento paulino. Hebreo tuvo muchos problemas al comienzo porque no se sabía, ¿verdad?, quién lo había escrito, ¿verdad? Y otra razón por qué Marción no utiliza hebreo, no solamente porque tiene ese problema, es porque Marción, el contenido del libro de Hebreo, es un golpe directo a las enseñanzas falsas de Marción. O sea que Marción jamás iba a usar el libro de Hebreo, ¿verdad? Ahora, como la iglesia ahora va a reaccionar al golpe de Marción, ¿verdad? Porque la iglesia va a hacer ahora el canon del Nuevo Testamento, pero es reaccionando al golpe de Marción. Va a estar luchando en ese proceso que va a ser largo, ¿verdad? Porque el canon del Nuevo Testamento empezó en el siglo II y terminó en el siglo IV, ¿verdad? Más de 100 años. Y en ese proceso van a tratar siempre de que Hebreo entrara al canon, pero Hebreo tiene problemas. Que el mayor problema es que no se sabe quién lo escribió, ¿verdad? Y como no se sabe quién lo escribió, muchas iglesias tampoco lo están leyendo, ¿verdad? Y ese fue uno de los problemas de este libro, pero de que era necesario que estuviera para darle un golpe directo a la doctrina falsa de Marción, pues prácticamente eso es, ¿verdad? Ciertísimo, ¿verdad? En la historia. Como dijimos, Marción nunca hubiera aceptado Hebreo en la lista de las cartas paulinas, pues para él el Antiguo Testamento no era un libro aceptable para los cristianos. Y Hebreo es un comentario a varios pasajes del Antiguo Testamento. Así que en el año 150 después de Cristo, o sea, 6 años después del canon de Marción, la iglesia publica un canon contra, ¿verdad?, el canon de Marción, en que se sostiene la continuidad entre Israel y el cristianismo, ¿verdad? Y entonces ahora es que la iglesia comienza o abre el canon y comienza ese proceso canónico en el año 150 después de Cristo. Así lo que tenemos en este momento, en el 150 después de Cristo, lo que tenemos es el canon de Marción con Lucas y 10 cartas paulinas, que se formó en el 4 de julio del 144, y ahora se está abriendo el canon, ¿verdad?, en el 150, de parte ahora de la iglesia en general, ¿verdad? Como les dije, este proceso canónico no fue que se abrió y se cerró, sino que se abrió y se quedó ahí por un buen tiempo hasta el siglo IV, que fue donde entonces, ¿verdad?, oficialmente se cierra el canon. Ya para la época del imperio, de Constantino, por allá. Cuando hablamos del canon, ¿no?, de los libros que al final se escogieron, ¿no?, y ya sabemos que son 27 libros del Nuevo Testamento. Cuando observamos el orden específicamente de esta primera parte del Nuevo Testamento, que son los evangelios, el orden, nos preguntamos, ¿por qué el orden de los evangelios? ¿Verdad? ¿Por qué Mateo primero? ¿Por qué Marcos segundo? ¿Por qué Lucas tercero? ¿Por qué Juan cuarto? ¿Verdad? Es una pregunta que nos hacemos en esta tarde, ¿verdad? ¿Por qué el orden de los evangelios en el canon del Nuevo Testamento? Y el orden de los evangelios fue por fecha de redacción. Ellos colocaron a Mateo primero porque la iglesia de aquel momento entendía que Mateo se escribió primero. Colocaron a Marcos segundo porque ellos entendían que Marcos se escribió segundo. Colocaron a Lucas tercero porque ellos pensaban que Lucas se escribió tercero. Y igualmente el Evangelio de Juan. Así que el orden de los evangelios es por fecha de redacción, ¿verdad? Pero estamos aclarando, ¿no?, por la opinión que había en ese momento de la iglesia, porque la opinión que hay ahora en la academia es totalmente diferente, ¿verdad? Es totalmente diferente. La mayoría de los académicos pues apoyan que es Marcos el que se escribe primero y que Lucas y Mateo se alimentan de Marcos y de otra fuente llamada Q y de tradiciones propias de cada uno, ¿verdad? Eso es lo que se apoya hoy en día la mayoría de la academia.
Pero para aquel entonces, pues no pensaban así. Y por eso es que entonces ponen a Mateo primero, Marcos segundo, Lucas tercero y Juan cuarto. Ahora, el orden de las partes del Nuevo Testamento. El orden de las partes del Nuevo Testamento fue con toda intención también, ¿verdad? Y prácticamente ellos ponen el evangelio, los evangelios primero, ¿verdad? Que sirviera como para demostrar que la palabra de Jesús va por encima que toda palabra apostólica. Entonces por eso es que ponen los evangelios primero, ¿no? El evangelio primero. Mateo, Marcos, Lucas, Juan primero que los demás, que Hechos y que todas las epístolas. Porque para la iglesia la palabra de Jesús tiene prioridad y tiene que estar primero en orden, en posición, en el canon del Nuevo Testamento. Eso es un mensaje que la iglesia llevó claro desde el principio y que nosotros hoy en día tenemos que seguir firmes con eso. La palabra de Jesús es la palabra, ¿verdad? Lo que llaman muchos teólogos, la palabra de Dios con P mayúscula, ¿no? Que va por encima de cualquier comentario. Va por encima, ¿verdad?, de cualquier otra palabra. O sea que la palabra de Jesús tiene prioridad. Entonces, después de los evangelios, entonces que vienen las cartas paulinas, cartas generales, el Apocalipsis. Pero quisieron, ¿verdad?, al poner los evangelios primero, no solamente por la cuestión del orden cronológico, sino también para resaltar la prioridad de la palabra de Jesús. O sea que el canon del Nuevo Testamento se fue formando con, ¿verdad?, con mucha intención, con mucha nada fuera de lugar, con intencionalidad, ¿verdad?, llevando siempre, ¿verdad?, un mensaje claro a la iglesia en general. Así que el orden de prioridad están los evangelios, luego el corpus paulino y luego el resto de las epístolas católicas o generales. Y el Apocalipsis viene al final por varias razones. Primero, fue un libro cuyo lugar en el canon se estuvo discutiendo hasta tardíamente en el cuarto siglo. Estamos hablando de Apocalipsis, ¿verdad? Porque entonces está en el último lugar. Una de las razones es porque el libro Apocalipsis entra el canon ya casi finalizando el proceso canónico en el cuarto siglo, ¿verdad? Esa es una de las razones. Segunda razón para poner el Apocalipsis al final es literaria. Apocalipsis termina en el nuevo cielo y la nueva tierra. Al poner Apocalipsis al final de toda la Biblia, el texto bíblico comenzaba con la creación y terminaba con la nueva creación. Así que la Biblia comenzaba con la tragedia humana y terminaba en la redención definitiva. Así que Apocalipsis cayó como anillo al dedo al final del canon del Nuevo Testamento. Y no solamente al final del canon del Nuevo Testamento, sino al final de la Biblia completa. Porque cuando se forma el canon del Nuevo Testamento, acuérdense que se está uniendo al canon del Antiguo Testamento. Ya se está viendo todo como una Biblia en su totalidad. Así que se vio en forma perfecta que Apocalipsis cuadrara muy bien al final, porque lo que comienza en Génesis termina en Apocalipsis. Y entonces Apocalipsis lleva ese mensaje claro de la victoria final de Jesús sobre las naciones. Los cristianos originarios, y cuando decimos cristianos originarios, son los cristianos que están en la primera época y que son testigos del ministerio de Jesús o discípulos, ¿verdad?, de los apóstoles, ¿no? Esos son los cristianos originarios. Muchos de ellos eran predicadores apocalípticos. Y antes del año 70 estaban vivos los originarios, ¿verdad?, o sus discípulos inmediatos. Y como estaban vivos los originarios, no hacía falta un canon en aquel momento. Estamos hablando de 70 para atrás. No hacía falta un canon porque estaban los testigos visuales de las narrativas de Jesús. Estaba algunos apóstoles que quedaban para esa época. Ya claro, en el 67 ya Pablo muere Pedro. Pero todas esas décadas del 30, 40, 50, 60,
¿verdad? No hacía falta un canon porque los apóstoles estaban vivos. Y si se daba un culto y querían que se estudiara la palabra o que alguien explicara la palabra, pues invitaban a Pedro. Y Pedro pues, explicaba sus experiencias con Jesús. No hacía falta un canon, ya que los apóstoles eran una Biblia andante. Pero cuando empiezan a morir estos apóstoles, la década del 50, la década del 60, después del 70, ¿verdad? Ya empiezan a morir los discípulos de los apóstoles, 70, 80, 90, pues prácticamente ya empezó esa inquietud, ¿verdad? De escribir, ¿no? De que quede pregnado, ¿no? Esas narrativas de la vida de Jesús, de organizarlas, ¿no? Y eso en aquel momento histórico fue bien importante. El cristianismo primitivo estaba lleno de profetas ambulantes. Este profetismo generó una gran variedad entre los cristianos. Esta diversidad hizo necesario un canon para detener la pluralidad a un mínimo aceptable, ¿verdad? Hay un libro muy bueno que se llama Cómo se formó la Biblia, del doctor Heriberto López, muy bueno, excelente libro. Y ahí el doctor Heriberto explica muy bien, ¿verdad?, todos estos puntos de cómo se formó tanto como el canon del Antiguo Testamento y cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que es un excelente libro para estudiar, para leer, ¿verdad? Porque es bueno que conozcamos, ¿verdad?, cómo se formó nuestro canon, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y en aquella época había variedad, ¿verdad?, de cristianos, de diferentes escuelas, diferentes teologías. Muchos de ellos escribían documentos, escribían evangelios, escribían cartas, escribían libros apocalípticos. Había una diversidad, ¿verdad? Y se hizo necesario un canon, ¿para qué? Para detener la pluralidad a un mínimo aceptable. Muchos expertos hablan que habían más o menos 300 documentos corriendo por las iglesias. En ese siglo II, cuando se forma el canon, cuando se empieza a formar el canon del Nuevo Testamento. Como 300 documentos corriendo de diferentes escuelas. Escuelas judio-cristianas, judio-cristianismos radicales, la escuela de Santiago, la escuela petrina, evangelios petrinos paulinos, evangelios sin la ley judía, Pablo judío-cristiano, la escuela juanina, la escuela paulina, la escuela pastoral, los evangelios sin la ley judía, los paulonistas radicales, los paulonistas carismáticos, los docetas, los gnósticos. Y estos dos últimos, los docetas y los gnósticos, pues son escuelas de falsa doctrina, que también eran parte de la comunidad, pero claro, llevando una falsa enseñanza. Y ellos también escribían documentos, y también escribían evangelios, escribían cartas, escribían libros apocalípticos. Y todo esto, tanto libros con buena doctrina, como también libros con falsa doctrina, estaban corriendo en el ambiente eclesiástico sobre las iglesias de Occidente y las iglesias del Oriente para la época del siglo II. Como 300 documentos. Ahora la iglesia, ¿qué va a hacer con todos estos documentos? Pues vamos a formar un canon, vamos a organizarlo. Y entonces ellos se preguntan, ¿qué vamos a hacer con tantos documentos? Tenemos que hacer algo para determinar qué libro vamos a aceptar, qué libro vamos a rechazar. ¿Verdad? Antes de seguir, ¿verdad?, queremos recordarse a algún hermano o hermana que nos sintonizó después de las 5. Usted está escuchando su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia. ¿Okay? Que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, ¿verdad? Que hay hermanos ya que están conectados, diferentes hermanos que están conectados, que ya nos están saludando. Dios bendiga a cada uno de ellos, así que también es importante que sepan que nos puede escuchar por radio, como también nos puede escuchar y nos puede ver por la plataforma de Facebook Live de Radio Vida. Y hoy estamos tocando, ¿verdad?, un resumen de cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. Y estamos en el punto histórico del siglo II, donde la iglesia decide, ¿verdad?, formar su canon,
pero se encuentra con más de 300 documentos corriendo por las iglesias de Occidente y de Oriente, con buena doctrina y con falsas enseñanzas. Y la iglesia ahora tiene que decidir qué va a hacer, cómo va a rechazar el libro, cómo va a aceptar. ¿Qué criterios voy a utilizar para rechazar o aceptar estos documentos? El canon del Nuevo Testamento se produjo poco a poco entre mediados del siglo II y finales del IV. En esos 250 años se fueron articulando distintas razones para aceptar o rechazar los textos. ¿Cuáles fueron esas razones? O sea, ¿cuáles fueron los criterios que la iglesia utilizó para aceptar o rechazar, ¿verdad?, los documentos para formar el canon del Nuevo Testamento? Fueron 3 criterios principalmente. 3 criterios. Esto también usted lo puede conseguir en los libros de historia del cristianismo. Por ejemplo, el libro de historia del cristianismo de Justo González, que son 2 tomos. El primer tomo pues, toca toda esta información, ¿verdad?, cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. Estos 3 criterios fueron la catolicidad, la apostolicidad y la ortodoxia. Fueron los 3 criterios que la iglesia utilizó para formar el canon del Nuevo Testamento. La catolicidad significa que el documento fuera leído por la mayoría de las iglesias de Occidente y de Oriente. Número 2, el criterio de apostolicidad. Ese criterio significa que el documento tiene que ser escrito por un apóstol o por uno de sus discípulos o por sus discípulos. Número 3, estaba el criterio de la ortodoxia. O sea, que este documento tenía que ser afín, en armonía con las doctrinas y enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Esos eran los 3 criterios. Si el documento no cumplía con esos 3 criterios, era rechazado y no podía entrar al canon del Nuevo Testamento. Se escucha sencillo, pero no lo fue, ¿verdad? Todo se fue complicando, todo, ¿verdad?, prácticamente era una lucha constante por diferentes documentos que sí tenían problemas de criterio, pero eran libros muy buenos. No eran leídos por las iglesias, pero no significaba que eran libros malos. Había libros muy buenos, ¿verdad? Y todo se fue complicando. Por ejemplo, el libro de Hebreo, que ya dijimos que tuvo problemas para entrar al canon, igual que el libro de Apocalipsis, el libro de Hebreo era leído mayormente en el Oriente, pero en el Occidente no era leído por la mayoría de las iglesias. Y Apocalipsis era al revés. Era leído en algunas iglesias de Occidente y era rechazado por la mayoría de las iglesias del Oriente, ¿verdad? Del Oriente. Hay otros documentos que existieron, ¿verdad?, y que fueron rechazados. Para que tengan, voy a leer unos cuantos para que tengan una idea. Otros documentos que no entraron al canon: Evangelio según Hebreo, Evangelio de Felipe, primer Apocalipsis de Santiago, Apocalipsis de Pedro, tampoco entró el canon, Epístola de Judas, Evangelio de María Magdalena, tampoco entró el canon, Evangelio de Nicodemo, Evangelio de Bartolomé, Apocalipsis de Pablo, el protoevangelio de Santiago, los Hechos de Pablo, los Hechos de Juan, los Hechos de Andrés, los Hechos de Pedro, los Hechos de Tomás, la Epístola de los Apóstoles, la Epístola de las Laodicenses, la correspondencia corintia de Pablo, Carta de Cristo y de Akbar, correspondencia de Pablo y Séneca, ¿verdad? Y hasta Roberto yo creo que escribió ahí un libro. Así que todos estos libros, ¿verdad?, que acabo de mencionar, pues prácticamente fueron libros que fueron rechazados, ¿verdad? Ya dijimos que eran como 300 documentos, ¿verdad? Así que simplemente leímos un pedacito, ¿no?, de estos libros que no entraron al canon. Los libros que entraron prácticamente a última instancia, ¿verdad? Ya dijimos que estaba Hebreo, estaba Apocalipsis, también segunda y tercera de Juan entraron tardíamente, segunda de Pedro también entró tardíamente, Santiago, Judas, ¿verdad? Fueron documentos que entraron
tardíamente, casi cerrándose el canon en el siglo IV, ¿verdad? Hubieron partes de la iglesia que utilizaban ciertos libros, aunque el canon no estaba oficializado, ya ellos habían expresado que habían documentos que eran inspirados, ¿verdad? Pero también muchos de ellos expresaron que habían documentos que eran dudosos también, ¿verdad? Y también existen documentos aceptables teológicamente por la piedad cristiana, que posteriormente no entraron al canon, pero eran libros muy buenos, como por ejemplo el Pastor de Hermas, un libro muy bueno, la Epístola de Bernabé, un libro también muy bueno, la Doctrina de los 12 Apóstoles, el Didache, también excelente documento, pero no entraron al canon, También había otros documentos que no disfrutaron del reconocimiento general, pero tuvieron autoridad en comunidades particulares, como el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Infancia según Santo Tomás, el Evangelio de la Infancia según Santo Tomás, exacto, el Evangelio de Felipe, Apocalipsis de Santiago, Apocalipsis de Pedro. Estos documentos, desde un principio, no disfrutaron, ¿verdad?, de reconocimiento. La mayoría de ellos era porque tenían falsas enseñanzas de los docetas o de los gnósticos, ¿verdad?, que la iglesia prácticamente a primera instancia identificó y rechazó, ¿verdad?, y nunca entraron al canon, ni entraron al proceso, ¿no? Cuando hablamos de los títulos, ¿verdad?, de estos libros del Nuevo Testamento y su organización, parecen sugerir 4 grandes temas, como se muestra en la siguiente, ¿verdad?, en la siguiente información que vamos a dar. El primer tema, como dijimos, era los evangelios, que era el comienzo del cristianismo. Ahí está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después entonces tenemos un libro histórico, que es el libro de los Hechos, que es la expansión del cristianismo, que solamente tenemos un libro de esa índole, ¿no? Después entonces vienen las creencias prácticas, valores éticos del cristianismo, con 21 documentos, que son las cartas paulinas, ¿verdad?, y las cartas generales, incluyendo a Hebreos. Y por último, la culminación del cristianismo, que tenemos ahí un libro apocalíptico, que es, ¿verdad?, de ese mismo género apocalíptico, que es el único que tenemos en el canon del Nuevo Testamento. Así que esos son los grandes 4 temas, ¿verdad?, que se desarrollan en nuestro canon del Nuevo Testamento: el comienzo del cristianismo, la expansión del cristianismo, las creencias y prácticas y valores éticos cristianos, y la culminación del cristianismo. Esos son los grandes temas, ¿verdad?, del canon del Nuevo Testamento. Así que estos 3 criterios que mencionamos segundos atrás, catolicidad, apostolicidad y ortodoxia, se fueron, ¿verdad?, tejiendo, fueron sirviendo como si fueran una especie de filtro para ir rechazando y aceptando los libros. Claro, adelantamos ahorita, ¿verdad?, había libros que tuvieron problemas de autoría, como fue Hebreo, como fue Apocalipsis, que posteriormente, ¿verdad?, se aceptaron porque la iglesia empezó a leerlo por diferentes opiniones de algunos padres de la iglesia, y posteriormente al final de la instancia pues se aceptaron en el canon del Nuevo Testamento. Ya repetimos la información, o sea, el libro de Hebreo era sumamente necesario que entrara, ¿verdad?, por lo que ya explicamos de la doctrina falsa de Marción, porque Hebreo le da un golpe directo a la falsa doctrina de Marción. Así que Hebreo necesitaba estar ahí en el canon del Nuevo Testamento. Y Apocalipsis, ¿verdad?, se convierte en un libro de culminación, ¿no?, de mostrar, ¿verdad?, lo que es el plan salvífico de Dios, y poniendo un panorama más general, ¿verdad?, ayudaba a esa visión desde Génesis hasta Apocalipsis, terminar esa culminación ahí con ese libro, ¿verdad?, que era perfecto también en llevar ese mensaje de que al final de los tiempos Jesucristo tendrá y siempre tendrá la victoria. Como sabemos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, después que esto se formó, pues prácticamente
Es importante saber, ¿verdad?, que este documento fue escrito en griego, como ya hablamos miércoles atrás, ¿no? Era un griego, lo que le llaman griego uncial, ¿no? Un griego en letra mayúscula. Y era un griego uncial, y este griego uncial no tenía separación, ¿no? Era como corrido, ¿no? No tenía espacio. Era todo corrido, todo en mayúscula, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, con el tiempo se fue traduciendo a otros griegos, ¿verdad?, en minúscula y otros tipos de griego y otros idiomas, y poco a poco la Biblia fue siendo copiada a diferentes idiomas, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, ¿verdad?, tenemos la Biblia de miles y miles de idiomas, ¿no?, que está ya traducida, ¿no? Y se sigue traduciendo porque todavía hay muchas lenguas todavía que la Biblia no está escrita, ¿verdad? Y están en ese proceso, ¿no?, de traducción. Falta mucho por hacer todavía. Otro punto importante en este documento bíblico, ya cuando se forman los dos testamentos, es que tampoco tenían, como lo tenemos ahora, ¿no?, versículos ni capítulos, ¿verdad? Todo era completamente unido, sin ningún tipo de versículos, sin ningún tipo de capítulos. Originalmente, las Sagradas Escrituras se presentaban en manuscritos de papiro o pergamino y se organizaban por libros, secciones o temas. El sistema de capítulos se introdujo en el siglo XIII. O sea que hasta el siglo XIII no fue que se intentó, ¿verdad?, se empezó a hacer o dividir la Biblia en capítulos. Esto fue por el obispo Stephen Largon en la ciudad de París en el año 1231. Obispo de Canuria, Stephen Largon, 1231 fue el que apareció por primera vez una Biblia dividida en capítulos. La incorporación de los versículos fue posteriormente, ¿verdad?, mucho más adelante del siglo XIII, se llevó a efecto en Ginebra en el año 551. Siglo XVI fue donde se puso versículos a la Biblia. Siglo XIII se le puso capítulos y siglo XVI se le puso los versículos. Proceso largo, tedioso. Fue el exiliado tipógrafo protestante francés Robert Steinert quien los introdujo, ¿verdad?, los versículos, para facilitar la identificación de párrafos y la búsqueda de porciones, ¿verdad?, de importancia. En el siglo XV, la Biblia fue el primer libro en ser publicado con el sistema de imprenta de Gutenberg. Hasta ese momento, las escrituras solo eran conocidas, leídas, estudiadas por grupos selectos, ¿verdad?, de religiosos. Ya cuando empieza a copiarse a través de la imprenta, pues entonces la Biblia se convierte más accesible a otros grupos de personas. Tampoco en este punto no nos olvidemos del alfabetismo, ¿no?, que era bastante alto, ¿no?, en aquella época. Por lo menos yo sé que en el siglo I, ¿verdad?, en la época de los apóstoles, el alfabetismo estaba casi rampante, un 10% solamente los que sabían leer de la población de aquella época. Entonces, ¿cómo leían la Biblia? ¿Cómo leían los documentos paulinos? ¿Cómo leían los evangelios? Pues simplemente, ¿verdad?, alguien que sabía leer lo leía en voz alta y los demás escuchaban. Es la forma en que se transmitió la palabra de Dios por muchos siglos, porque la mayoría de las personas no sabían leer, ¿verdad? Dependían de que otros entonces leyeran el documento. La gente común solo conocía lo que escuchaba de quienes sabían leer y lo que les explicaba de sus mensajes. Los manuscritos en círculos de personas literatas eran objeto de veneración, reconocimiento y aprecio, pero eran desconocidos por la gran mayoría de los creyentes que no sabían leer. Así que esto fue un proceso, ¿verdad?, que fue paulatino, fue bien lento, ¿no? Que poco a poco entonces se fue conociendo más y más las escrituras por diferentes grupos, ¿verdad?, mientras estas circunstancias fueron cambiando poco a poco, ¿verdad? Igual sucede con la
con las traducciones en otros idiomas, vernáculos, porque los gobiernos no permitían estas traducciones en el idioma vernáculo, y a veces se hacía en forma ilegal, ¿verdad? Escondida, ¿verdad? Todos estos obstáculos, ¿verdad? Hizo un poco de freno, ¿no? al avance de las escrituras, que fuera accesible a muchas personas. Pero esto poco a poco, ¿verdad? Se fue rompiendo obstáculos, claro, en forma bien lenta, bien paulatina, ¿verdad? Prácticamente el siglo XVII, XVIII, fueron siglos donde se empezó un poquito a avanzar, ¿verdad? Un poco a avanzar en este aspecto, ¿no? Las Biblias a veces eran hasta no las permitían, ¿no? Utilizar en idiomas vernáculos, y eran a veces entraban a los lugares, a los países en forma ilegal, por barcos escondidas, entraban a países. Se sabe que aquí en Puerto Rico entraron muchas Biblias ilegales, ¿verdad? Que entraban escondidas por los barcos, por los comerciantes que eran protestantes cristianos, ¿verdad? Y escondían las Biblias en sus barcos comerciales para entrarlas a Puerto Rico. Hay mucha información de que por el lado de allá de Aguadilla entraban muchas Biblias, mucho contrabando de Biblias, que fueron en aspecto ilegal, ¿no? Y se fueron formando grupos protestantes. Antes de que el protestantismo llegara a Puerto Rico, ya habían grupos protestantes escondidos, reuniéndose, ¿verdad? Y eso es un tema que quizá podamos desarrollar posteriormente, cómo la Biblia se fue avanzando, ¿no? Fue alcanzando, ¿verdad? Abriendo surcos poco a poco, ¿verdad? En forma paulatina. En el caso de Puerto Rico, pues en forma poco a poco ilegal, y hasta que llegó, ¿verdad?, el protestantismo a Puerto Rico, que la cosa entonces ya ahí cambió, un cambio drástico prácticamente. Cuando hablamos del origen, ¿verdad?, de lo que es el canon, ¿no? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, lo que nos llega hoy en nuestras manos, ¿no? Ya la Biblia formada con sus dos testamentos, ¿no? Antiguo, Nuevo, nos llega a nosotros como palabra de Dios, ¿verdad? Una vez librados los libros del Nuevo Testamento de su situación inicial, en la nueva colección, en nuevos contextos pastorales, donde le han hablado a la iglesia con una voz nueva para generaciones de tras generaciones. Así que la Biblia fue avanzando en los siglos, llevando un mensaje que no caduca, un mensaje que no se expira, porque la palabra de Dios no caduca, ¿verdad? Y fue impactando a cada generación, a cada grupo, a cada etnia, a cada nación, hasta nuestros días. La palabra de Dios, aunque ha sido atacada por diferentes ángulos, por diferentes lados, han querido, ¿verdad?, hasta desaparecerla. Las escrituras se han mantenido firmes llevando la palabra del Señor. La palabra del Señor. Esa voz nueva que surge de la autonomía de estos textos, en muchas ocasiones era palabra de vida para el interior de la iglesia, pero también era palabra profética en medio de los tiempos. O sea que la Biblia, tanto era formada por el canon del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, se convierte hoy en día en palabra de vida para el interior de la iglesia, se convierte en palabra para salvación de la humanidad, palabra que transforma las vidas, palabra profética en medio de los tiempos. Esa es nuestra Biblia, ¿no? La palabra del Señor. Por eso es importante estudiarla. Por eso es importante acercarnos a ella humildemente, ¿verdad? Ese título que hemos puesto el programa, ¿verdad?, lo hemos explicado varias veces. Nos acercamos a ella humildemente porque ella es la que nos va a hablar a nosotros. Nosotros no lo vamos a hablar a ella. Eso es humildad. Lo contrario sería una posición de orgullo, de altivez. Yo me acerco a la Biblia, pero yo le voy a hablar a ella. Ella no me va a hablar a mí.
porque mis preconocimientos, porque mis ideas y mis interpretaciones personales van por encima de la palabra de Dios. Y eso no puede ser. Eso no es acercarse humildemente a la Biblia. Acercarse humildemente a la Biblia es que yo dejo a un lado mis preconocimientos, mis interpretaciones, mis ideas, y voy a escuchar en forma directa la hermosa voz de la palabra del Señor. Pero cuando yo me acerco a ella con un preconocimiento, con una interpretación que no quiero alterar, porque fue lo que me enseñaron, entonces voy a tener problemas cuando me acerco a las Escrituras. Voy a tener problemas cuando quiero interpretar un texto. Y eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque la palabra de Dios es poderosa, pero tenemos que usarla bien. Tenemos que acercarnos a ella con humildad, reconociendo su soberanía, reconociendo su voz, ¿verdad? Su voz llena de autonomía, llena de mensaje de vida, de transformación, de salvación, llena de palabra profética en medio de los tiempos. Y eso es importante que los reconozcamos. Así que damos gracias a los hermanos, ¿verdad?, que nos sintonizaron en esta tarde de hoy, y los que nos dieron like en la página de Facebook. Sí, muchas gracias a los hermanos, cada uno de ellos, que hicieron presente en la tarde de hoy. Tenemos varios hermanos, tenemos ahí a Rosa de Santa, que es mi madre, que está ahí, está presente en la tarde de hoy. Hermana Irene Pantoja, que siempre nos escucha. Dios te bendiga, Irene. Nuestro hermano Ángel Martínez, Dios te bendiga, Ángel. También acá, hermanos de la Iglesia Bautista, Dios te bendiga de manera especial. Carlos Cortés, Dios te bendiga, Carlos. Y otros hermanos más. Marta Rivera, Dios te bendiga, Marta, compañera de trabajo de mi mamá por muchos años. Dios te bendiga, Marta, a ti y a tu familia. Y también a los hermanos que nos dieron like, ¿verdad?, que hemos juntos en la tarde de hoy hemos recorrido esta información valiosa, ¿verdad?, de cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. Y el miércoles que viene pues continuaremos, ¿verdad?, con otro tema importante, la formación de la Biblia. Así que damos gracias también a nuestro hermano Roberto Medina, la herramienta del Señor, que es el que nos está llevando esta señal para que sea oída a todo Puerto Rico y a todo el mundo a través de Facebook Live. Así que, amado hermano, que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén.
Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Este es el programa donde la ley